Y para analizar las acusaciones de Kavanaugh y lo que implica tanto en la política como en la sociedad estadounidense, le damos la bienvenida a Luis Fleischman. Él es profesor de Sociología y Ciencia Política de Palm Beach State College. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Un placer estar aquí, Alejandra. A ver, ¿cómo puede cambiar el curso del caso el hecho de que salga a la luz una segunda acusación? Bueno, una segunda acusación es importantísimo. Yo en realidad cuando había sido llamado para este programa, pensaba en decir de que la diferencia entre Brett Kavanaugh y, por ejemplo, Bill Clinton o Donald Trump o Harvey Weinstein o Les Moonves de CBS, la diferencia era que no había habido una segunda mujer con quejas. Y sin embargo anoche apareció, por lo menos se publicó el hecho de que había una segunda mujer que describe un caso que en realidad es bastante parecido al primer caso. O sea, una situación de impiedad, una situación de vulnerabilidad de la mujer donde parece sacar ventaja alegadamente, según la acusación, Brett Kavanaugh. Ahora, lo importante, esto confirma la necesidad de que ambas partes sean escuchadas y que la decisión finalmente se lleve a cabo con justicia. Eso es lo más importante, porque hasta ahora, claro, incluso si uno mira las reacciones a las primeras acusaciones de Kavanaugh, son mayormente políticas. Los que son republicanos no apoyan, los que son demócratas se oponen y todos tienen un caso o para defenderlo o para acusarlo y condenarlo. Acá lo importante es que se actúe con justicia. Incluso los mismos políticos republicanos y demócratas que actúen como si fuesen jueces, porque hay un problema en este momento en la cultura norteamericana, que se ha politizado todo elemento y todo aspecto de la vida está politizado y se ha olvidado un poco la justicia. Y de ese punto vamos a hablar en solo instantes, pero me gustaría mencionarle algo a nuestra audiencia, doctor Fleischman, en nuestra preentrevista que le realizamos. Me llamó la atención que le dijera a nuestra productora editorial, y la cito, que hay que ver qué cultura había en esa época cuando él era estudiante. Estamos hablando de Kavanaugh y cómo eran las fiestas de la universidad en esa época. ¿Está en lo correcto? Eso fue lo que dijimos en la preentrevista. Sí, en un momento yo pensé de esa forma. Bueno, es interesante, lo cual no justifico el hecho y el hecho para nada, y gracias por la pregunta. Obvio, en esa escuela preparatoria, Georgetown, era una escuela aparentemente de niños ricos a una escuela privada, donde por lo general la cultura de gente así de rica y de clase alta es como que se sienten con derecho a hacer cualquier cosa. Recordemos el caso en Connecticut de una persona que era familiar de Kennedy, Skankel, que finalmente se descubrió de que había sido partícipe de un asesinato de otra compañera de la época en la escuela preparatoria. Como que yo pensé, en aquel momento decía, bueno, era la cultura de tomar, la cultura de tomar y tener sexo libre, o de darse, o ser un poquito más permisivo, diría yo. Pero ahora con la acusación de la segunda mujer, esto me hace un poquito reflexionar sobre ese comentario que yo le hice a la productora, la que usted se menciona. Aparentemente, digamos, esto parece indicar, y lo digo sin condenar, pero como sociólogo parece indicar más bien un patrón de conducta, digamos, que va más allá de la cultura irresponsable de una persona que está en una escuela preparatoria donde existe cierta mentalidad. Y me gustaría también dejar algo claro, doctor Fleischman, porque ambas acusaciones no hablan sobre libertad de elegir, ¿no? De tener relaciones sexuales o no durante la juventud, sino ellas hablan de abuso o acoso sexual por parte de Kavanaugh. Y uno de los argumentos que usted mencionó también en esta entrevista, disculpa que lo interrumpa, pero estamos intentando, obviamente,
llegar con la más información posible antes de que se termine la entrevista, es que el principal culpable aquí, y usted lo dijo, fue una polarización ideológica o política, lo que hace que sea difícil ponerse de acuerdo sobre quién se debe sentar en la corte más alta del país y no solo en las maneras más obvias, ¿no? ¿Cómo sociólogo cree que la polarización ha llevado a la política a un punto como este, que tal vez lo lógico o lo normal tenga que ser debatido? Sí, totalmente. Hay una situación de polarización tal donde ya la persona no ve qué es lo justo, qué es lo correcto, qué es lo honesto. Por eso a mí cuando me llaman a una entrevista, traté de ponerme en un lugar de honestidad. Y dije, bueno, si esto ocurrió una sola vez y fue en el marco de una cultura permisiva, entonces por ahí la justicia dice, bueno, pese a que piense lo que uno piense con respecto a las ideas de Cabanno, que en sí, digamos, hay gente que la apoya y gente que no, hay que actuar con justicia. Y si esto fue un acto de una sola vez, de un chiquilín, de un niño irresponsable, entonces no. Pero la cuestión es que incluso de esa forma estamos escuchando a los políticos, estamos escuchando a los analistas, y de vuelta la cuestión es con quién se identifican y con qué partido se identifica. Por eso me parece que fue importante, aunque la gente se haya burlado un poco de eso, el hecho de que los senadores republicanos hayan pensado o contratar a una consultora que haga las entrevistas o que haga las preguntas. De alguna forma creo que se daban cuenta de que no podían ser objetivos lo suficientes. Y por supuesto hay otro cálculo político, que es el hecho de que el Partido Republicano está perdiendo, puede llegar a perder el voto femenino si toma una decisión totalmente política en favor de Cabanno. O sea que puede ser que de esto resulte un elemento de justicia, por así decirlo. Y bueno, acaba de tocar un punto muy importante, porque solo 5 de los 21 congresistas son mujeres dentro del Partido Republicano, y esto es lo que se habla sobre cómo puede cambiar el apoyo femenino debido a lo que ocurre con esta acusación. En la próxima hora del programa, este va a ser el punto precisamente del enfoque de nuestra entrevista sobre Brett Kavanaugh. Gracias por estar con nosotros hoy en el programa, doctor Luis Fleischman, sociólogo, con nosotros en vivo. Que tenga un muy buen día.